Bé, la sessió d'avui la imparteix la Mónica Méndez, que és consejera técnica del Departamento de Investigación del CIS. Com sol passar en aquests casos, el càrrec formal és poc informatiu. La Mónica Méndez ve a ser, diguéssim, la tècnica important del CIS sobre temes d'enquestes i anàlisi d'enquestes. S'explica una anècdota que diu un catedràtic de Sociologia va trucar al CIS per aclariment d'unes enquestes i li van contestar: ahora no está Mónica, que llame más tarde. Mónica Méndez és professora titular de ciència, era professora titular de ciència política, càrrec que va deixar per dedicar-se en exclusiva a la investigació. És doctora en Ciències Polítiques i Socials per l'Institut Universitari Europeu de Florència, és diplomada en Anàlisi de dades per la Universitat d'Essex, va ser subdirectora d'investigació del CIS i és part d'una generació de politòlogues espanyoles brillantíssimes com la Laura Morales, conocidas como las chicas de oro, conocidas como las chicas de oro, que han feminitzat la disciplina de la ciència política. I ens parlarà avui de la demoscòpia de la crisi econòmica d'Espanya. Gracias por la invitación. Paso al castellano, aunque si luego queréis preguntarme en catalán, creo que con los digui-diguis que tuve a 20 años, no más, ya más o menos me aclararé. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer estar aquí hoy y que hayáis venido. Os tuteo si no os parece mal porque me saldrá más fácil. Luego, antes que nada, también quería recalcar que todo lo que voy a presentar, prácticamente todos son datos del CIS, algunos son comparados, pero que las interpretaciones obviamente ya son de quien las expresa, como pueden ser también las vuestras, es decir, que son datos producidos por el CIS, pero el CIS no tiene, digamos, una interpretación institucional de los datos. Nunca hay, ya lo veréis, si entráis en la página web del CIS, están los datos y punto, y esa ha sido siempre la política institucional. Por tanto, lo que yo exprese sí que son mis análisis, una persona que ahora trabaja en el CIS, pero que no representa la opinión del CIS, que en realidad lo que hace es eso, reunir los datos. También, por supuesto, si tenéis preguntas sobre cómo se elaboran los datos, pues encantada de contestaros, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en exponer esos datos del rico banco de datos del CIS, que permite precisamente un análisis longitudinal de las opiniones, que en este caso es muy pertinente. He organizado la charla en tres grandes apartados. Uno, ver cuáles son los síntomas o las manifestaciones de la crisis en lo que se refiere a la opinión pública, cómo se expresa esas opiniones ante la crisis, cuál es el estado de opinión. Luego pasamos a hablar de a quién se atribuye o cuál es la percepción de las causas y finalizaremos hablando de las perspectivas de futuro. Ya os he avanzado que optimista la charla no es. Y luego otra cosa que os va a pasar es, y para averiguar esto hace falta hacer una encuesta o tantas encuestas, y con lo que vamos a presentar muchas cosas diréis, pues vaya, esto ya salgo a la calle y ya lo noto yo. Y ese es uno de los aspectos que aparece más claro cuando vemos los datos sobre las percepciones de la crisis. Muchos de ellos son tan contundentes que efectivamente salimos a la calle y vemos ya lo que nos están reflejando las encuestas, al contrario, sorpresas quizá no nos llevemos. Yo espero que alguna cuestión que os presente sí que os genere no tanto sorpresas por lo que señalan o manifiestan esos datos, pero sí, puntos de vista que a lo mejor no nos habíamos planteado o comparaciones históricas que a lo mejor ya no parecen tan evidentes. Pero ya digo, así como que os vayáis con una gran sorpresa por los datos que presentaré, no, y por desgracia, porque son lo que os vais a esperar. Bueno, se ve fatal, pero yo os lo cuento, se ve mal, porque esta es una serie que es uno de los grandes valores del CIS, el tener en algunos casos series que vienen casi de la transición a la democracia, porque se han hecho barómetros desde ese momento, barómetros mensuales,
En este caso, el primer dato corresponde al 79 y el último a abril de 2012, el último barómetro. La línea oscura, en azul oscuro, es, el gráfico representa la valoración de la situación económica actual, en cada momento obviamente, de España. La línea en azul oscuro representa mala, muy mala, y la naranja, buena o muy buena. Primer elemento de diagnóstico, lo veis ahí, es en la actualidad vivimos, bueno, quizá justo el mes de abril veis que baja un poquito, pero estamos hablando en términos más generales, estamos en un periodo en el que peor se valora la situación económica. Y fijaos que ha habido momentos muy malos, a principios de los 90, en un momento también de crisis económica, pero ya desde 2010 se vio superada las opiniones negativas sobre la situación económica, se vieron claramente superadas a partir de 2010, y ya, bueno, que queda poco margen, o sea, ya el 90% piensa que es mala o muy mala. Puede haber diferencias entre la distribución de mala y muy mala, pero por eso os decía que sorpresas, ya queda poca sorpresa. Si nos fijamos ya en la parte de la fotografía más reciente, porque si no, bueno, pues observamos pocos detalles. Por cierto, aprovecho para decir que, aunque abramos luego un turno de preguntas, yo creo que como vamos a presentar, o voy a ir presentando muchos gráficos, muchos datos, yo prefiero casi que si hay algún comentario o pregunta concreta me interrumpáis, porque luego cuando acabemos volver sobre un aspecto concreto es que ya no me quedan ni ganas, a lo mejor, después de la contundencia de los datos, o sea que lo hagamos interactivo, y si alguno quiere expresar su opinión o interpretaciones o preguntas, lo que sea, me interrumpáis y ya veo yo si lo voy a comentar después de ese aspecto, pues ya os lo digo. Sí, adelante. ¿Quién es el sujeto de la valoración? Si preguntan a la calle... Ay, perdona, ves, ya he asumido que son barómetros, que todo el mundo conoce los barómetros del CIS. Son preguntas del barómetro mensual del CIS, que se hace una muestra representativa de la población nacionalidad española mayor de 18 años. Siempre ha sido igual, una muestra de 2.500, y son encuestas que se hacen presencialmente en los domicilios. Y siempre ha sido la misma formulación de la pregunta, ¿no? Y más o menos incluso la misma ubicación en el cuestionario. Eso no es igual en toda la trayectoria de los barómetros. Pero bueno, para hacer encuestas de opinión, que los que estamos aquí que las estudiamos sabemos que es muy difícil encontrar datos tan comparables en encuestas de opinión, mientras que en datos como la encuesta de población activa, encuestas del INE, sí que es mucho más habitual. En datos de opinión ya nos gustaría tener series así de muchas cosas, pero no las hay. Vale. Siempre con los datos del barómetro, y es el mismo gráfico de antes, pero centrándonos en el periodo desde febrero de 2004, es decir, las dos últimas legislaturas socialistas y el comienzo de esta legislatura. Vemos un altibajo, pero en sustancia, casi un empate durante gran parte del periodo entre las posiciones buena, muy buena, mala, muy mala, y claramente esto es lo que nos indica el comienzo de la crisis. Si os acordáis, en la primera legislatura de Zapatero estábamos con que no era crisis, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, desaceleración, se utilizaron varios términos antes y eso fue una de las críticas más claras que se hicieron a Zapatero, ¿no? La dificultad, y al gobierno socialista, la dificultad para hacer frente y asumir la crisis económica. Y esto, en el caso de la opinión pública, sí vemos que ya había comenzado desde antes esa tendencia ascendente. Esto estamos hablando de enero de 2008. Sube de manera muy pronunciada a lo largo de 2008, que es precisamente cuando hay toda esa duda de si hablamos de crisis o no. Pero en 2007 ya había más gente que pensaba que la Sí, por eso digo que se anticiparon, que digamos que Zapatero en esto era resistente a... Sí, ya en 2007, claramente era anterior. Claro, lo que pasa es que a todo lo pasado se ve que esto era solo el comienzo.
digamos, que aquí se veía que implementaba simplemente justo en torno a las elecciones hay una ligera bajada, igual por la existencia de crisis, pero luego ya empieza a subir y mantenido más o menos con algún altibajo poco relevante, porque pensad que aquí estamos hablando de pocos puntos, ¿no? Estamos en una especie de 80 hasta la situación actual. Lo mismo que hemos visto antes. Otro de los mensajes que quería transmitir, o de las reflexiones que para mí parecen claras a partir del estudio de los diferentes indicadores de opinión pública que tenemos, es que estamos hablando claramente de una crisis económica, pero que también afecta y se ve afectada por la valoración en general de la política, en concreto de los políticos y también más concretamente de los gobiernos. Si os fijáis, este es el mismo, no el mismo gráfico de antes. Aquí ya no me remonto al 79, sino que el gráfico comienza en enero de 2004 hasta el mismo momento, abril de 2012. Ahora las vamos a ver comparadas. También vemos que, esto es a partir de marzo de 2005, en este caso la situación política se evaluó de forma negativa antes que la económica y por razones además distintas. Ya veis aquí que las valoraciones negativas superan a las positivas desde marzo de 2005, más o menos. Fueron grandes oscilaciones, pero si os fijáis en las dos acompasadas, que es la manera más fácil de verlo, en este caso lo que refleja el gráfico es el saldo entre valoraciones positivas y negativas, es decir, la resta de buena, muy buena, menos mala, muy mala. ¿Y de nuevo la situación política cae antes? Esto es abril de 2004, perdona, como no se ve, porque abril de 2004 de nuevo y abril de 2012. O sea, desde la primera legislatura socialista hasta ahora. ¿Perdona? ¿Por qué cae antes la situación política? Bueno, lo que decía antes, que en realidad responde a la valoración negativa de la situación política era un rechazo de una parte importante de la población a políticas del gobierno socialista, a la crispación también posterior a la primera victoria, incluso todo el tema de cómo se ganaron las elecciones, la disputa sobre si habían tenido efecto los atentados, no, todo el tema del estatuto. Hay muchos temas que afectaron a la valoración de la situación política, las relaciones gobierno-oposición, que no tenían en ese momento nada que ver con la situación económica. De hecho, hemos visto antes, ya no sé dónde, o podemos ver en 2007, la valoración de la situación económica era especialmente, ¿dónde está? Aquí, era especialmente buena, o relativamente buena, por lo menos toda esta etapa. Era la política la que era peor y sobre todo por polarización. Una parte del electorado la consideraba positiva, pero otra buena parte del electorado la consideraba muy negativa. Algo que esa polarización no existía en el caso de la situación económica. Claramente se ve aquí. La situación política tiene la misma tendencia, pero está mejor valorada, o sea, se considera que es más positiva que la situación económica, que prácticamente se desploma. De nuevo, pues a partir de aquí estamos hablando de justo pues de 2008, cuando más o menos estamos hablando aquí del momento de las elecciones, porcentaje prácticamente igual de valoraciones. Ya se había superado, ya eran mayores las valoraciones negativas. Parece que cuando hay elecciones la situación política aumenta, ¿no? Mejora, ¿no? Sí. Y ahí se ha visto también en las últimas elecciones, siempre que hay elecciones se presume que va a haber una mejora de la situación política, gobierne quien gobierne. También hay que entender que son dos grandes partidos, normalmente los partidarios del partido que gana están más entusiastas, los otros puede ser que estén menos entusiastas, pero en general no lo están tanto como para contrarrestar el entusiasmo de quienes apoyan al partido ganador.
porque incluso los partidarios del partido que pierde las elecciones pueden hasta estar hartos o bien considerar que han pasado dos legislaturas y hace falta un cambio, o por lo menos poner fin a un cierto enrarecimiento de la vida política. Eso ya ha ocurrido en alguna otra ocasión cuando ha habido una cierta crispación, o por lo menos mantenerse más indiferentes, porque no olvidemos que en esta pregunta las categorías de respuesta son muy buena, buena, regular, mala, muy mala. No pongo el regular porque es como ni fu ni fa, y además cada vez ha tenido menos importancia, porque realmente con estos datos de muy mala, ya os podéis imaginar que para el regular y para el buena, muy buena ya directamente no queda nada. Pero lo notaríamos en eso, en que muchos de los votantes del partido que pierde las elecciones, del partido mayoritario, que es lo que más, los que más respaldo tienen, estos pues manifestarían por regular. De ahí que eso, que cada vez que hay elecciones haya un ligero repunte de la valoración de la situación política, que es pasajero, y aún más pasajero. Mira, en este caso ha durado poquito, en cuanto subió con la perspectiva de las elecciones, porque ya subían el barómetro anterior a las elecciones, y luego desde entonces baja. Tampoco podemos sacar la bola de cristal, pero es previsible, por los datos que vamos a ir comentando, que esto no repunte. Sí. Tan genérica, vamos, ahora sí no, para no salir de la presentación, pero es, para empezar, pues, diría usted que la situación económica de España en la actualidad es muy buena, buena, regular, mala, mala. Entonces, si aprovecháis para tener datos más concretos sobre las razones por las cuales consideran que es más mala o más buena este tipo de política, depende de los barómetros. En general no, o sea, de manera habitual solo se hace la pregunta de la valoración actual de la situación económica, la valoración retrospectiva hace un año, respecto a hace un año, esa no la he puesto porque en este caso, bueno, siempre es peor, ya estamos viendo que empeora y siempre sería reiterativo, y la prospectiva, ese sí lo vamos a ver luego cuando hablemos de si estamos optimistas o pesimistas, cómo se presentan, ¿no?, los datos. Esas tres preguntas son muy habituales. Ahora, luego hay barómetros, por ejemplo, yo voy a utilizar bastante el barómetro de diciembre de 2011 porque sí que entraba algo más en alguna valoración de políticas en relación con la crisis, pero no es habitual, no es en todos. Sin embargo, sí que está en todos ellos, por si lo queréis mirar, la ubicación en la escala izquierda-derecha, el recuerdo de voto, algún cruce con el recuerdo de voto. Sí, voy a poner, aquí no he puesto cruces con el recuerdo de voto porque si el 90% piensa que es mala, muy mala, en realidad ningún cruce tiene mucho sentido. No hay diferencias ni por electorados, ni por edades, hay mínimas diferencias, pero es aplastantemente negativa, digamos, en todos los grupos. Para conseguir esos porcentajes no puede haber grandes diferencias. Vale. Vamos a buscar más indicadores también de los que son habituales en los barómetros mensuales del CIS. Hay una pregunta en los barómetros que es abierta, es decir, que no viene con categorías prefijadas de respuesta, sino que cada entrevistado responde a esa pregunta en sus propios términos, y la pregunta concretamente es: ¿cuál diría usted que es en la actualidad el principal problema al que se enfrenta España? Y el segundo y el tercero. Hay tres opciones de respuesta. Este gráfico representa el porcentaje de mención agregada de esas tres opciones de respuesta sobre los problemas de España. También existe esta pregunta en versión autonómica. Hay un barómetro, el barómetro autonómico, que el último se hizo en 2010. No lo traigo también por eso, porque como era menos reciente, y tampoco tenemos una serie tan prolongada porque se hace de manera más eventual, pero en ese caso se pregunta por los problemas de Cataluña, los problemas de y también los problemas de España para comparar. ¿Vale? No sé si se ve bien el color, pero bueno, casi si no se ve se intuye. El paro, el color aparece distinto como aparecía en el ordenador, pero vámonos.
paro, que es esta, luego nos vamos a detener más, problemas económicos, y luego, digamos, por la distancia, aquí volvemos a mirar desde, en este caso, la pregunta no se remonta a finales de los años 70, como la de la valoración de la situación económica y política, sino que estamos hablando de mediados de los 80, e incluso en este caso con algunas diferencias en la formulación, que permiten compararlas, pero de manera estricta, tendríamos que fijarnos a partir de octubre de 2000. De hecho, si os fijáis, hay pocos datos y más esporádicos, está el 85, 88, 94, 95, 96, 97, 98, y a partir del 2000 ya sí que es mensual, y exactamente igual la pregunta, ¿vale? Pero bueno, por el interés de la comparación histórica, sí que he puesto las preguntas anteriores al año 2000, y luego ya nos centramos en la última parte. Entonces, en el caso del paro, de nuevo estamos hablando de una preocupación no solo mayoritaria, sino casi unánime. Estamos en porcentajes superiores al 80%, más del 80% de la población menciona el paro como principal problema, o el segundo o el tercero, y además de estos, la mayor parte ya lo menciona como principal problema. Y sí que estamos hablando, en este caso no estamos hablando de los máximos históricos. Los máximos históricos se dieron a mediados de los 80, pero con cautela digo esto porque hay que tener en cuenta que el formato era algo diferente entonces y no está muy bien documentado. Sé que yo he mirado los cuestionarios, pero no sé exactamente el proceso de codificación, con lo cual, bueno, con cierta cautela, en todo caso, lo que sí que podemos decir claramente es que se trata de porcentajes muy elevados y seguro los más elevados desde que la pregunta se hace estrictamente con el mismo formato. También es interesante en el caso del paro que tener en cuenta que incluso en la mayor parte de los momentos de cierta bonanza económica se ha mantenido en los primeros puestos. Es decir, que también hay que decir que en España la preocupación por el paro ha sido una constante en todo momento. Ahora es muchísimo mayor, pero lo ha sido. Sí. ¿Cómo está relacionado esto sobre la percepción, ¿no?, de la situación económica? Sí. ¿Cómo está vinculada esta percepción, por ejemplo, en el estudio del paro? Pues el propio paro. Ahora me alegro de que me hagas esta pregunta. Ahora vamos a profundizar más. Antes de pasar a esto, vamos a mirar también, hay otro aspecto importante, y es que en los últimos tiempos, esto es octubre o junio de 2008, en los últimos tiempos lo que observamos es que toda la preocupación se concentra en cuestiones económicas, fundamentalmente el paro, pero también problemas económicos. Y aquí, problemas económicos, os decía que es una pregunta abierta, las personas que responden en sus términos y se codifica, luego se tiene que clasificar, que ordenar todas esas respuestas. Por tanto, el paro, pues hay gente que dice no hay trabajo, hay gente que dice el desempleo, hay gente que dice el paro, eso es muy fácil de codificar. Problemas económicos ya es más variado. Están los precios, últimamente es muy fácil de codificar porque todo el mundo, ahí se resume la crisis o directamente problemas económicos. De vez en cuando sí que hay en los códigos de CIS se expresa qué hay detrás de esas etiquetas, que sí que son el producto de resumir, de lo que se llama la codificación, de resumir o de clasificar todas esas respuestas que cada uno de los entrevistados da en sus propios términos, ¿vale? Entonces, lo que decía es que en las dos últimas legislaturas, en la última legislatura, claramente se concentra la preocupación en las cuestiones económicas, y obviamente eso significa que se dejan de mencionar otros temas. ¿Dejan de preocupar completamente? No es que dejen de preocupar completamente, pero obviamente si se mencionan unos, se dejan de mencionar otros que eran muy relevantes antes, como por ejemplo vivienda, inmigración. Y digo esto porque también es significativo, es decir, que se está hablando mucho de cómo incide en cuestiones como en otros países y también incluso en España, el tema de la inmigración, si se elige como chivo expiatorio o cabeza de turco, lo que queráis llamar, desde luego los datos en principio no parecen apuntar en esa dirección. Si fuera tan chivo expiatorio no bajaría tanto.
se identificaría o subiría un poco más el porcentaje de mención. No digo que sea un dato definitivo, hay que añadir muchos otros, pero claramente lo que caracteriza las expresiones es, sin más, crisis económica. No es esta inmigración que además nos quita, podría serlo. Y luego otro elemento al que vamos a volver, porque os decía que es evidente que los datos están apuntando a una valoración muy negativa de la situación económica, pero que también esto arrastra o se ve arrastrada por las dos cosas, por una valoración también muy negativa de lo que la política puede hacer en frente a la situación económica y los políticos. Esta línea en verde clarito, es la clase política, los partidos, son menciones genéricas a los políticos, la política, los políticos. En el CIS se ha puesto esa etiqueta clase política, no es exactamente así, no son alumnos de ciencia política que digan la clase política, no. La mayor parte de esas menciones son la política, simplemente son menciones genéricas. La política, los políticos, en general. Luego hay otra, si miráis los resultados del CIS, que son accesibles para todos en la página web, aparece otra categoría que son el gobierno y partidos políticos concretos. Ahí es cuando dicen en su momento mucho Zapatero, ahora dirán Rajoy, o el PP que no sé qué, o el PSOE que no sé cuántos. Eso no es lo que está reflejado aquí. Aquí son menciones genéricas. Por ejemplo, si en la política, porque los políticos ayudan a los bancos. Estos son, claro, bueno, esto ya son las menciones difíciles de... Luego, problemas económicos o clase política. Pues tendría que poner en contacto con el departamento de codificación del CIS. No, esas son las difíciles de contestar, porque eso que es, ¿cómo lo clasificas? Por eso es tan importante tener un criterio además uniforme, porque si tú estás codificando y hay otra persona que codifica distinto en el CIS, nos puede llevar físicamente, pero si os lo cuento, la codificación se da en dos despachos y comparten despachos todos los codificadores, y eso ayuda a que el criterio sea uniforme, precisamente para evitar errores. No suele ser lo habitual, puede ser, y de hecho por ahí tengo una presentación donde aparecen todos los literarios. La mayor parte, el grueso, son la política, los políticos, y luego hay los políticos son unos chorizos, pues dos, o los políticos son unos mangantes, uno. O sea, como está copiado literal, pues hay gente que se expresa libremente, claro, ya que puede, y dice, hoy el CIS llama a mi puerta, vamos a expresarnos. Bueno, nos centramos en el último periodo, desde 2004. Simplemente se ve mejor ese batiburrillo que había. Cuando ha habido un momento de mayor bonanza económica, estaban muy repartidas las menciones. Perdón porque ha cambiado los colores y esto confunde, pero bueno, en este caso, este es el faro. Veis que en general se mantiene en primer lugar, con algunas excepciones, la inmigración en el verano de 2006, tras el verano de 2006, con lo que se llama la crisis de los cayucos, en alguna ocasión... El terrorismo también... Sinceramente no veo nada los colores. Pero es el terrorismo, ¿no? Este es inmigración. No, el otro. No. Pues que ahora mismo no entiendo muy bien. Puede ser terrorismo o vivienda. Sí, pero me extraña. No, es que aquí, no, si es que no salen los que yo he puesto, lo prometo, entonces no entiendo nada. Debería ser, el terrorismo me extraña porque tan alto. No está despistando. A ver si lo por aquí. Estábamos hablando de... Sí, puede ser vivienda, pero es que no está en tan alto. Pero sí hubo una época en que el terrorismo se convirtió en un problema... Sí, el terrorismo ha aparecido mencionado. El terrorismo es esto, o sea, está claro que, por ejemplo, cuando los atentados por eso digo que el terrorismo no es una, porque esto es el terrorismo. Inmediatamente después de los atentados de 2004, ¿veis? Es el terrorismo, que de hecho, de nuevo hablando de la codificación, planteó un problema porque el terrorismo siempre había sido el terrorismo de ETA, no hacía falta decirlo porque iba de suyo, y ahí durante el primer barómetro se siguió clasificando igual y luego se abrieron dos códigos, uno terrorismo internacional, luego terrorismo de ETA, luego se volvieron a sumar y esto es aquí.
El terrorismo seguro este. Y este es que de verdad que me estoy volviendo loca. Yo creo que puede ser la audiencia, es que me extraña mucho. Lo miro luego porque ahora mismo me extraña mucho, porque ya digo que es raro que el paro no haya sido... Me fijaré y ya, o la presentación que os pase, me fijo en que los colores estén bien. Bueno, lo que me comentabas, ¿en qué medida está relacionado con el paro? No he puesto las series acompasadas porque fallaban los meses, lo venían con otros periodos. Aquí lo que aparece es la preocupación por problemas económicos y por el paro, que es lo que nos ocupa, digamos, lo más centrado es relacionado con la crisis, pero comparando lo que considera la gente que es un problema de España, del país, y lo que le afecta personalmente. La pregunta que os he mencionado antes va seguida de otra que dice: ¿en qué medida le afecta a usted personalmente? Los problemas que le afecten a usted personalmente. Y se pone inmediatamente después la pregunta para que el marco de referencia sean problemas públicos. Durante un tiempo se hizo separada y el problema que aparecía es que la gente mencionaba cosas como: pues me he dejado a mi novio y que me lo estoy pasando. Que no es que no nos importe en el CIS, pero claro, como preocupación pública es menos relevante. ¿Por qué se ponía al final del cuestionario? Al ponerla inmediatamente después de la pregunta de los problemas del país, aunque no se pregunta así, se entiende que es qué problema público le afecta a usted personalmente, más allá de la desgracia que supone la vida sentimental, que vaya mal o bien, ¿no? Entonces aquí se compara el paro como problema que afecta de España, que el paro en la pregunta de los problemas que le afecta a usted personalmente, los problemas económicos de España y personales. Primera reflexión, veis como la percepción de los problemas económicos como problemas que afectan al país y a que afectan personalmente es mucho más parecida. Hay una cierta diferencia precisamente a partir del momento en el cual empieza la crisis, y vamos a ver que cuando hay una pregunta sobre la situación económica personal quizá podamos entender esa diferencia. Claro, es que aquí incluso se perciben como más graves los problemas que te afectan personalmente que los del país, y aquí ya es al contrario, no con una gran diferencia, van muy acompasadas. También van en la misma, tienen la misma pauta la percepción del paro, pero con una gran diferencia. El porcentaje al que le preocupa como problema que afecta al país es mucho mayor en todo momento, incluso en la crisis, que le preocupa personalmente. Y tiene relación con el porcentaje de paro, lo vamos a ir viendo ahora. Pero también vemos que, aunque tenga relación, hay que señalar lo que yo decía antes, que el paro ha sido, incluso en momentos en los que era mucho más bajo, aquí estaba en el 8,3%, era uno de los problemas, incluso en ese momento, de los más mencionados. Mirando, obviamente el paro, ya lo sabéis todos, es un problema que afecta a todos los grupos de edad, pero de manera muy desigual. Estos son los datos de la encuesta de población activa por grupos de edad. Y por las tasas de paro, como han evolucionado desde 2005 hasta el último dato del primer trimestre de 2012. El porcentaje de paro entre las personas entre 16 y 19 años, que bueno, es verdad que quedan fuera de la encuesta, o sea que en esto la comparación, bueno, los de 18 o 19, pero muy justito. Digamos que en la encuesta estarían sobre todo todos estos. Son diferencias enormes de cómo afecta el paro por grupo de edad. ¿Esto se refleja en los datos de la encuesta? Vamos a ver. Centrándonos ya en un barómetro concreto, el de diciembre de 2011, veis que esta es la preocupación por el paro en la pregunta de los principales problemas de España, y esta es el porcentaje que dice que le preocupa personalmente, que le afecta personalmente. El total, independientemente del grupo de edad, y aquí clasificadas los entrevistados por grupo de edad. Primera cuestión que aparece clara: preocupa más o menos igual, y si acaso un pelín menos, como problema de España a todos los grupos de edad, si acaso un pelín menos a los más jóvenes y a los mayores.
En el caso de los más jóvenes no es porque les preocupan otras cosas, es que muchas veces con las preguntas abiertas pasa que la gente se siente intimidada a la hora de responder y no responde. De hecho, está estudiado que la población joven, no es porque sea resuelta, pero a lo mejor le pilla como, uy, no me centro, y tiene más tendencia a no responder. Y luego también pasa con personas con bajo nivel de estudios. Son relaciones distintas. Los más jóvenes suelen tener mayor nivel de estudios, pero son dos pautas que sí que se observan. Cuando nos centramos en el paro como problema personal, sí que se ve que claramente el porcentaje de personas preocupadas es mayor entre los grupos más jóvenes. Más del 50%, hasta los menores de 44 años dicen que están preocupados, y ese porcentaje baja hasta lo que parece lógico, mayores de 65, en los que igualmente hay un porcentaje relevante que le dice que le afecta personalmente, porque puede no afectarle estrictamente en términos personales, pero sí al hijo, al nieto, al... De todas formas, las diferencias son mucho menores de lo que deberíamos esperar viendo otro gráfico que has presentado, ¿no? Y las diferencias... No, pero esto, o sea, este es prácticamente igual, 80%. No, me refiero personalmente, el paro personal, los jóvenes, el impacto es mucho mayor que en otros grupos de edad, y sin embargo aquí la diferencia... Sí, por eso son menores de las diferencias que expresan este gráfico, que es la distancia entre esto y esto. Es muy grande. Sí. Sí, pero también en este caso, lo que estamos reflejando aquí es que, ahora lo vamos a ver, y es que no solo te preocupa, afortunadamente no somos tan egocéntricos, y entonces nos preocupa personalmente, pero el porcentaje de mención es más elevado de lo que a lo mejor cabría esperar en función del gráfico anterior entre personas de 55, 65 y más, pero porque no están pensando estrictamente en términos personales. Aquí es la misma lógica, el mismo gráfico, la misma lógica de gráfico, pero relativo a los problemas económicos, en función de la edad, en el total, y por grupos de edad, como problema de España y como problema personal. Y aquí sí que no hay una pauta tan clara y no hay tantas... ¿Acaso se da más eso que esperaríamos con el paro, ¿no? Que entre la población más joven igual lo expresan que ya no están solo preocupados por el paro, están preocupados por todo, y esa preocupación que debería debería surgir del gráfico primero de los porcentajes de paro se expresa ya no solo con el paro, sino con un pesimismo más generalizado, ¿no? En el mismo barómetro se preguntaba qué porcentaje de la población le ha ocurrido, ahí no me acuerdo en qué plazo, si era en el último año o en los últimos 3, lo tendría que mirar bien, si le ha ocurrido que haya, yo creo que en los últimos 3 o 4 años, que haya perdido esa persona o alguien de su entorno más próximo el trabajo, que se haya quedado en paro. Entonces, si cruzamos los dos datos, es decir, si preocupa más el paro a quienes lo han vivido en propia persona o en un entorno muy cercano, y vemos el total de la población a quienes preocupa el paro como problema de España o personal, y lo comparamos con quienes sí han vivido esa circunstancia y quienes no lo han vivido, vemos que claramente el porcentaje, la preocupación por el paro como problema de España se ve algo afectado, es decir, quienes lo han vivido de cerca también lo perciben como, en mayor medida, como un problema que afecta a España, pero con una escasa diferencia respecto a quienes no, es decir, la preocupación por el paro es generalizada independientemente de la cercanía casi al problema, y sin embargo hay una gran diferencia en cuanto a la mención como problema personal, lo cual parece también lógico. Y lo cual nos explica también esas diferencias por grupo de edad, porque precisamente, además, esto ya ha sido muy estudiado, en un tipo de estado de bienestar tan familista, o como se diga, tan dependiente de la familia, y todos sabemos también que cada vez hay más hogares en los que solo hay uno de los miembros del hogar que trabaje, o ninguno, todo está muy relacionado. Situación económica personal. Esta es una pregunta que, por desgracia, no tiene una serie histórica tan prolongada en el tiempo. Vemos que los primeros datos son de septiembre del 92, y los que podemos comparar mes a mes, por desgracia, ya se empezaron a hacer después de que comenzara la crisis, de enero de 2010,
Pero aún así estamos viendo que ha evolucionado, digamos, los indicadores económicos, la percepción y lo cuánto se habla de la situación económica. Y hay el primer dato que aparece evidente es que la opción más elegida es mi situación económica personal es regular. La buena o muy buena supera en casi todos los puntos o iguala la mala o muy mala, excepto, esta es la primera vez, y luego nos teníamos que ir a los años 90 para volver a observar que la declaración, la autoevaluación, digamos, de la situación económica personal, esto es cómo es su situación económica personal, cómo la calificaría, muy buena, regular, mala, muy mala, y que no ha habido tantos cambios como uno esperaría. Aquí esto es complicado porque también nos pasa que en el CIS nos sorprendemos. Siempre que se pregunta en España cómo de satisfecho se está con la vida personal, es reiterado que y en encuestas comparadas España aparece siempre entre los lugares situados en las posiciones más altas de la lista, como digamos, de mayor satisfacción. E incluso con la crisis se ha notado algo, una disminución, pero muy poco. Entonces, aquí habría que también intentar ver cómo se responde a las preguntas. O sea, uno puede hacer un ajuste a las circunstancias, algo así como, para cómo están las cosas no estoy tan mal. Y por tanto, tenemos que tener eso en cuenta porque es una valoración subjetiva. Yo quería preguntar un poco, cuando se realiza la comunicación en cuanto a la distribución territorial, ¿cuántos ratios de territorios estamos en cuanto a barrios, por ejemplo, concretos? Porque es que a lo mejor responderían... No, pero las muestras son representativas. Si tú haces luego una comprobación de la muestra tomando las secciones que han aparecido en la muestra, son un procedimiento aleatorio, es decir, no se hace intencionalmente aquí y aquí no para que así me salga. No, es una muestra que no voy a entrar en los procedimientos, pero que representa las características de la población española. Y si tomamos las 300 secciones que aparecen en secciones censales, que aparecen en un barómetro, y miramos el paro en esas secciones o otros datos, el porcentaje de hombres y de mujeres, y lo comparamos con lo que aparece en la muestra, encaja. Puede haber algunas excepciones, pero encaja. Es decir, que no, digamos que no va por ahí. Puede haber alguna variación porque siempre que se extrae una muestra para decir algo de un conjunto de la población, hay un margen de error, que es lo que veis siempre en las encuestas que se publican en los periódicos, más o menos 2%, más o menos 3%, dependiendo de cómo sea de grande la muestra. Pero eso no explicaría, podríamos encontrar, por eso no nos tenemos que fijar mucho en algunos piquitos si no es algo estable o muy pronunciado. Pero esto, y por eso es tan importante fijarse en la tendencia, porque te ayuda a ver que, bueno, un pico concreto puede haber habido un acontecimiento puntual o bien alguna cuestión, digamos, técnica de la muestra. Pero no responde a que haya sido, que el CIS vaya solo a los sitios donde están estupendamente. Bueno, una mirada, saliéndonos de mirarnos a nosotros mismos, en la tasa de desempleo en Europa vemos que, lo sabemos, que esto cambia todos los colores. Esto en mi presentación es de otro color. Pero bueno, da igual, los oscuros son los oscuros, que es lo que importa. Estos son los países con más porcentaje de paro. Esto simplemente para recordarnos que la situación es muy heterogénea y también, mirando la misma pregunta, es muy heterogénea el impacto, la percepción que hace cada persona del impacto que tiene la crisis en su vida personal, en la situación personal. Si ha tenido impacto en azul o no ha tenido impacto, es la manera en que lo pregunta el Eurobarómetro. En el caso de España, el 67% de la población dice que ha tenido algún tipo de impacto. Es una pregunta tan genérica que simplemente nos sirve para ver cómo nos situamos en relación a otros países, y esto era en 2010, perdón, eso está mal, es otoño de 2010. España, que alguien decía Alemania, ¿no? Para que nos situemos. Sí. Aquí, Alemania, Suecia, Finlandia, Austria, Luxemburgo, Grecia. Digo, para como situarnos. Como no vamos muy bien de tiempo, así luego si no volvemos. Ya más
percepciones, ¿no? Percepción de la gravedad de la crisis en España, en una pregunta que se hizo en diciembre, es más importante que en el resto de la Unión Europea, es la percepción predominante, es más o menos igual, que no se leía para evitar que la gente se vaya a la opción fácil, solo se nota si espontáneamente la mencionan las personas entrevistadas y prácticamente despreciable el porcentaje que piensa que es menos importante que en el resto de la Unión Europea. ¿A quién se responsabiliza de la crisis? Pues están bastante repartidas. Cuando se pregunta si es por causas internas o por causas externas, internacionales, la economía internacional, y lo mismo, no se da la opción de los dos por igual, pero se deja que se exprese y se refleja si se menciona espontáneamente. Veis que ahí sí que ya no podemos decir cuál gana, porque está dentro del margen de error, están igual. Y está algo relacionado con el voto, porque esto es cruzándolo por el recuerdo de voto en las elecciones de 2008, entonces obviamente decir causas internas supone atribuírselo a un partido, entonces claro, como que se va notando que, ¿veis, no? Comparando estos dos. Bueno. Entonces claro, ahí ya hay muchas, lógicamente, antes hemos visto que hay muchas respuestas o percepciones que están influidas por las circunstancias personales, otras por ideología o afinidades políticas. Está mucho más igualado cuando quienes están evaluando no son votantes de uno de los dos partidos mayoritarios, el principal de la oposición, en ese momento, el principal de la oposición o el partido. Bueno, esto era de diciembre, pero esto era en diciembre, pero digamos que es obvio que la valoración se refiere sobre todo a la etapa anterior, aunque fuera el primer barómetro ya de la etapa del Partido Popular en el gobierno. Incluso esto está cruzando el recuerdo de voto por el voto emitido en las elecciones más recientes. La responsabilidad de la crisis. Cuando se pregunta acerca de la responsabilidad de la crisis de diferentes actores o instituciones, vemos que se tiende a considerar responsable a muchos de ellos. Luego vamos a ver cuándo se singulariza. Los bancos y la economía internacional aparecen como los principales responsables. Esto es extremadamente... Bueno, es que no me sale... Espera un momento, a ver si consigo. Extremadamente responsable... No, extremadamente está por aquí mezclado y no se distingue muy, bastante, algo y nada, no se ve, pero está... Solo se ve un poco en el caso de los ciudadanos. Bancos, economía internacional, la Unión Europea, el Gobierno de España, el Banco de España, pertenecer al euro y los propios ciudadanos. Con gran diferencia, los ciudadanos es quien menos se considera responsables de la crisis y se concentra en bancos, economía internacional, aunque no hay grandes diferencias entre todos. Sí que se ve mucho más claramente cuando ya dice, bueno, de todos los anteriores, ¿a cuál se considera más responsable? Gobierno, bancos. Y esto también es interesante porque refleja algo que os decía anteriormente, Diego, que estamos hablando claramente de una percepción de crisis generalizada y también estamos viendo una percepción muy crítica de la situación política y de la clase política o de los políticos de la política. Fijaos en la pregunta, cuando se pregunta sobre los actores que tienen más poder en España. Esto también este es más antiguo, pero bueno, noviembre de 2010. Los bancos es el actor que se percibe que tiene más poder, lo cual tiene una percepción, digamos, de la capacidad de la política para actuar. Bueno, esto la verdad es que la podía haber puesto en perspectivas de futuro, no por dar ninguna nota. ¿Qué piensa la gente sobre la crisis? Bueno, tendemos a pensar que ahora predomina la idea de que ahora ya es muy clara el clima de pesimismo, pero la verdad es que comparando una pregunta que se hizo en 2011 con una prácticamente igual, ¿no?, que se hizo en 2009,
pues ahí ya estaba muy instalada esa perspectiva pesimista en 2009. En 2009, en vez de poner empeorará aún más, esta es la redacción de 2011, ponía va para largo. Bueno, es un matiz, pero yo creo que son comparables. Lo demás era igual, ¿vale? La única diferencia, pertenece al Latinobarómetro y se hace en muchos países igual, la única diferencia es que entonces se hizo va para largo y no empeorará aún más. Un poco más contundente esta segunda versión. Pero ya digo que ha pasado ya, es que ni lo veis, el porcentaje que piensa eso, porque no es ni un 1%. Ha pasado la peor parte, estamos saliendo alrededor de un 20%. En las dos ocasiones igual, empeorará. Aquí era va para largo, empeorará sigue siendo la opinión mayoritaria y no ha habido crisis, pues también. Esto es una mención espontánea, pero pocos. Pero siempre hay... Sí. Este gráfico que un día la puntuación la tenemos compartida. Podemos dejar también, por ejemplo. Los colores representan porcentajes. Sí, porcentajes siempre. Porcentaje que piensa que son causas internas, causas externas, los dos igual o ninguno. Por ejemplo, de los votantes del PP, la suma de los tres colores debería dar el 100%. Sí. Vale, entonces, estamos seguros que en comparación con, porque entiendo, por ejemplo, en el caso de la emergencia de unión, si la suma es igual... No, que en este caso, no, lo que no sé es por qué aparece, esto es ninguna no puede ser, está equivocado. Pero el resto sí. El último, por ejemplo, ¿no? Que nos enseñó. Había la encuesta aportada al 2009 y al 2011, ¿no? Sí, aquí. Pero se ve que el color amarillo es siempre más que el color gris, entonces le falta algo para llegar al 100%. Hombre, tampoco sabes, él no sabe, él no contesta, no está... Bueno. Claro, no, en ninguno, perdonad, eso no lo he puesto porque es lo que falta para llegar a, en todos los casos, en la última gráfica había un error. Pero sí está considerado, es decir, ninguno de los porcentajes, ni en todos los gráficos que he puesto, aparecen en no sabe, no contesta, pero sí que están calculados teniéndolos en cuenta. O sea, no elimino el no sabe, no contesta, porque de esa manera es más comparable con la población general. Y en concreto, en ninguna de las preguntas, por ahora vamos a ver algunos que sí, y voy a ir cerrando, en ninguno son muy elevados los porcentajes. En la valoración de la situación política y económica es un 1%, un 2%. Cuando es muy relevante sí que lo pongo, pero en estos casos, en estas preguntas no suele serlo, ¿vale? Y es importante tenerlo en cuenta. Quizás sí, pero esto ya es como muy para nota. En la segunda y tercera mención, sobre todo en la tercera de principales problemas, sí que hay un porcentaje elevado de no sabe, no contesta. Lo que quiere decir que en rigor, sería mejor medir solo lo que se considera el principal problema, porque ahí sí que hay un porcentaje de no contesta muy bajito, 4%. Para ver este gráfico en realidad es la misma percepción, porque aparte de los que no se han pronunciado... Sí, que es lo que digo, que es algo llamativo, porque uno pensaría que en 2011 está mucho más asentado ese pesimismo, y a mí misma me ha sorprendido ver que en 2009 ya estaba muy presente. Por lo menos, y eso es lo que os decía antes, que ya salir a la calle y si hace falta una encuesta, pues para mí en este caso sí me ha hecho falta una encuesta para tener la percepción de que en 2009 ya era muy pesimista la percepción. Yo tendería a pensar que ahora es más pesimista que entonces, pero bueno, en cualquier caso, pesimistas en todo, lo ha sido en todo momento, con esa salvedad que decía. No es lo mismo decir va para largo que decir empeorará. Por eso lo he mencionado, esa diferencia. Mirando una perspectiva longitudinal, en la línea oscura la situación económica será mejor dentro de un año, la línea naranja será peor. Ahí sí que hay muchas más oscilaciones. Cuando más pesimista se ha sido, pero también esto lo tenemos que poner en relación con cómo está la situación, hay momentos en que dices, ya peor no puede ser. Cuando más pesimista se ha sido es
al comienzo de la crisis, precisamente porque ya al comienzo cuando se empezó a asumir que existía la crisis. Luego, no es tanto que se sea más optimista, sino que ya cuanto peor se está, se tiende a pensar que igual peor no se puede estar, aunque, como veis, hay oscilaciones en el estado de ánimo. Bueno, cuando estaban los brotes verdes. Claro, a lo mejor estos son los brotes verdes. Cada pico es un brote verde. Los picos, se puede decir así. No, pero lo mismo que decía antes, insisto siempre en que las percepciones son en relación con la realidad que nos rodea, con la comparación. Cada persona que responde a una encuesta en una valoración subjetiva está incorporando muchos elementos a esta valoración. Por lo tanto, sirve de mucho comparar en el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta también el contexto y los discursos predominantes en cada uno de los momentos para contextualizar esos datos. Voy un poco más rápido porque si no... Este es el saldo de mejor y peor. Es decir, que aquí estaría el cero, y tenemos que irnos a los comienzos de la primera legislatura socialista, y con alguna excepción que son justo cuando se iban a celebrar elecciones, para ver situaciones en las que había una perspectiva optimista de la evolución de la situación política, y en el caso de la situación económica hubo algún momento de confianza, desde aquí igual esas promesas de esto es puntual, esto es pasajero, se va a mejorar. También en torno a el nuevo gobierno hubo un repunte del optimismo, y tampoco podemos decir ahora, es claro que ha habido una bajada, pero cuidado porque aquí también tendríamos que tener una serie más prolongada para ver, ¿no? O sea, de esta parte que es en la nueva legislatura no podemos extraer grandes conclusiones con pocos casos, ¿no? Con pocos barómetros. Pero en todo caso, aun teniendo esta cautela en mente, claramente no podemos decir que predomine el optimismo, eso seguro. Confianza en instituciones y grupos. ¿Quién nos va a sacar de esta, no? Podríamos decir. Las ONGs. No, esto bueno. Esto era para situar. Habéis visto antes la diapositiva en la que se veía que el actor que se percibe que tiene más poder son los bancos, y sin embargo la confianza en una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa ninguna confianza y 10 la máxima confianza, son los que tienen una media más baja. La confianza media que se expresa es la más baja. La más alta es en las ONGs, en los medios de comunicación, a la par que el Parlamento, Poder Judicial, los partidos, es decir, si lo miramos fijando, claro, la media puede esconder grandes dispersiones. Fijaos que aquí se ve claramente por qué esa media es tan baja. Casi el 40, un poquito menos que el 40%, expresa tener en esa escala de 0 a 10 o 0 o 1 de confianza en los bancos, el 20% en los partidos, y el grueso pues se sitúa en niveles también muy bajos, el grueso de la población. Vamos a centrarnos, porque ya me he pasado mucho de tiempo, en las medidas económicas. Ahora se está hablando mucho si hay que seguir en esta política de austeridad o invertir, ¿no? Hacer políticas de crecimiento. Desgraciadamente no hay muchas preguntas recientemente en el CIS sobre el tema, así que solo tengo el barómetro de diciembre que sí se indagó sobre estos temas, y predominaba claramente el apoyo a invertir en obras públicas y servicios sociales, aunque haya que aumentar los impuestos, frente a la austeridad. Tenía, bueno, no sé por qué no está, tenía que estar. Aquí sí que está. Bueno, no sé si es que he puesto una que no era. Hay diferencias claramente por ideología y por grupo político, pero en todo caso creo recordar que en casi todas las opciones políticas, en todas, predominaba con diferencias
muy variables en función del grupo político o del partido político al que se fuera afín, la inversión en obras públicas y servicios sociales, es decir, las políticas de crecimiento frente a las de austeridad, por así decirlo. Y luego, para terminar y darnos una contextualización en lo que se refiere a una pregunta que puede darnos una idea de cuánto se apoya que se mantenga en un determinado nivel de prestaciones y cuánto se está dispuesto a contribuir con impuestos a este mantenimiento. La pregunta, que tiene una serie relativamente larga, pero en el tiempo se ha realizado en otras ocasiones, pero con diferentes formatos de la respuesta. En este caso se trataba de elegir entre las dos frases. La primera dice: es preferible bajar los impuestos, aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos, y la otra: es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque esto signifique pagar más impuestos. Y aquí la cosa está empatada. Los porcentajes, esto ha evolucionado más hacia bajar los impuestos, pero casi siempre ha estado muy igualado. O sea, no ha habido unas diferencias enormes. Ahora lo puedo explicar. ¿No hay diferencias ideológicas? Sí, hay diferencias ideológicas como las que esperamos. Es que, mira, aquí está. Porque digo, yo creo que lo he puesto. Ya no, la otra no sé dónde se ha ido, pero la tenía la misma. Estas son las diferencias ideológicas que son las que esperamos, los porcentajes que se decantan por cada frase en función del voto. Fijaos que es el voto en 2008 porque el barómetro es de septiembre de 2011. ¿Y el PP quiere gastar más? Está al revés, perdonad, está al revés. Igualdad en el caso del... Sí, de pronto esto sería una noticia bomba. No, perdonad porque está al revés las etiquetas. Y también con ciudadanía. Sí, está al revés las etiquetas, me da cuenta. Pero es llamativo también la relativa igualdad en el caso del... Vamos, de todas maneras es llamativa, pero también explica que estén muy igualados. Claro. Se han tendido a igualar a lo largo del tiempo. Lo que decía que hay dos formatos distintos es que esta pregunta también se ha hecho en una escala de 0 a 10, que para el análisis resulta más útil, para el análisis con otros modelos explicativos de la evolución del apoyo al estado del bienestar, pero para así verla gráficamente es más fácil cuando se plantea a los encuestados que elijan más bien una, más bien otra. Obviamente eso es una pregunta dura y aquí ves si aparece el no sabe. ¿Por qué? Porque es una pregunta difícil. La gente dice, mire, yo primero no sé de esto, que es con lo que quería cerrar. Claro, me preguntaba si hay muchos datos sobre este tipo de cuestiones, encuestas. Yo os aconsejo que miréis el último barómetro sobre este tema, en el que se pregunta sobre los eurobonos, sobre una gran cantidad de cosas que más del 50% dice que no ha oído hablar, o quien ha oído hablar dice, he oído hablar pero no sé ni lo que es. Entonces, incluso hay un eurobarómetro sobre conocimiento de las cuestiones económicas. Claro, se nos pide a los ciudadanos ya que lleguemos a un grado de conocimiento de cuestiones técnicas que cuando se hace una encuesta dicen, mire, a mí arréglenme la situación, pero el eurobono no le puedo decir, si no se aclaran. Casi la sensación que da cuando se pregunta es, pero si no se aclaran ni ellos, a mí que me pregunta lo que es un eurobono, y si quiero o no quiero. De verdad que, no, pero en el último eurobarómetro se pregunta el eurobono, el déficit presupuestario, es decir, yo creo que se llega a un absurdo que es considerar que los ciudadanos son auténticos especialistas en economía. Bueno, ya, con esto. Y lo único que os quería decir es que todos estos datos están disponibles en la página de TIS. Y descarga gratis, sí, todo gratis. Ya, pero si no va a parecer que vengo aquí con la televenta. Pues nada. ¿Y esta última encuesta dices que hay muchos no saben o contestan? No, siempre que hay preguntas sobre temas o más técnicos, digamos, o simplemente que obligan a posicionarse entre dos extremos, hay más no sabe. Si es una escala, entre otras cosas lo que se nota es que la gente se va al 5 y dice, bueno, yo me refugio en el 5, que no sé qué será, pero por lo menos contesto algo. Que es lo que muchas veces decimos, no sé, pero contesto. Que tampoco es muy útil, o sea, casi es preferible que haya un no sé decir, no es que no sepas que seas
ignorante, digamos, sino simplemente que no te lo has planteado, no sabes. Entonces no hay en preguntas específicas, insisto, es que mucha gente dice, pero es que si no lo saben ellos, da la sensación, ya digo, esto es más por lo que dicen los entrevistadores, es, pues si no lo saben ellos, nos dicen cada día que la situación cambia cada día, ¿cómo le voy a decir yo cómo está la situación? No sé. Entonces, ¿hay alguna de las preguntas que tiene una respuesta que no sea sí o no fuerte? ¿Qué es lo responsable principal de la y dan opciones o luego se agrupan, por ejemplo, cuando aparece el PowerPoint, los bancos, la gobierno, no sé qué, después se agruparon las responsabilidades de la opción previa? todas las que, solo cuando he dicho que eran preguntas abiertas, sin opciones preestablecidas, eran de ese tipo, o sea, solo las de principales problemas del país. El resto de las que he presentado, siempre he puesto una opción de respuestas porque estaba ya en el cuestionario. Y cuando he mencionado que no se leía esa opción de respuesta, es que no se lee, pero como se anticipa que puede ser una respuesta, se refleja en el cuestionario y se marca. Por ejemplo, los dos por igual. Es una respuesta que ya anticipas que va a surgir, pero si se dice los dos por igual, como es una respuesta cómoda, porque así no tienes que señalar con el dedo a nadie, hay gente que en concreto en la pregunta sobre la atribución de responsabilidades en la crisis está encantada de señalar con el dedo, o sea, tampoco es de las más problemáticas, pero aún así, por evitar la respuesta cómoda de los dos, no se lee, pero sí se recoge. Pero el resto son todas cuestionarios cerrados, excepto la pregunta de los problemas del país y los problemas personales. Sí, bueno, la pregunta porque establecer una respuesta también quiere predisponer a una respuesta. O sea, cuando vamos al gobierno, y a lo mejor la respuesta sería otra, no sé, o sea, entiendo que es más difícil para luego poder clasificar, pero la respuesta presupone muchas cosas. Sí, obviamente toda la redacción de un cuestionario lo que hace es contextualizar, obviamente, o sea, limitar las respuestas. Y si hubiéramos dicho solo dos actores, a lo mejor estaríamos condicionando demasiado las respuestas, pero ya has visto en esa diapositiva que había otras opciones. Estaba pertenecer al euro, el gobierno, los bancos, la Unión Europea, la situación económica internacional. Es decir, y no solo eso, sino que previamente se había dado la posibilidad en la pregunta anterior, el orden en el que os lo he presentado, a que se dijera cuán responsable era cada uno de esos actores. Por tanto, tienes toda la razón en el sentido de que siempre el cuestionario condiciona las respuestas, pero es la característica fundamental de la encuesta. No puede hacerse una encuesta solo con preguntas abiertas porque sería inmanejable. ¿Sí? En ocasiones es muy útil, pero puntualmente, por todos los recursos además que comporta. Tú imagínate cada pregunta, 2.500 respuestas clasificándolas. O sea que eso... Yo entiendo que es menos manejable, pero eso sería como el efecto, pero creo que el efecto de una encuesta que tiene esta transparencia tampoco es menor, como que salga tan manejable. Como por ejemplo, dime quién hace la encuesta y te diré qué respuesta quiero. Yo creo que no tanto como creemos. O sea, ya te digo que eso es una crítica general a las encuestas. No es que... Sí, o sea, es decir, la encuesta consiste en eso. Las preguntas abiertas son algo puntual en las encuestas. Y a uno le puede parecer una herramienta más útil o menos útil, pero no vale la pena decir que se puedan hacer muchas preguntas abiertas porque tampoco son tan útiles analíticamente. Y ya digo, tienen tantos costes que no compensa en muchas ocasiones el resultado. Pero por ejemplo... En un ámbito totalmente distinto. Se hizo una encuesta sobre la percepción de la televisión y se hizo una pregunta sobre la calidad de la televisión. Como es un tema tan polémico, más incluso en términos de encuestas de lo que es la crisis, se dijo, ¿por qué usted considera que la televisión es creo que era de mucha, bastante, poca o ninguna calidad? Y a quienes contestaban mucha o bastante se les preguntaba por qué, o sea, a qué atribuían, en qué basaban sus respuestas, y a quienes respondían poca o ninguna también, y se dejaba la respuesta abierta. La mayor parte de las respuestas son tautológicas, es decir, es muy buena porque es muy buena, ya, pero
lo digo porque, no, como te lo tomo crítica, déjame que te explique. Eso no es útil para quien analiza los datos. Mala, muy mala, ¿por qué? Porque hay mucha telebasura, que no es tautológico, pero casi. Porque la definición de telebasura es algo que tú consideras de muy mala o mala calidad. Por tanto, si se condiciona, entonces el secreto es hacer buenos cuestionarios, es decir, que no te puedan decir, que no te puedan criticar, oye, te estás olvidando en las opciones de respuesta de un actor clave. Eso es una pregunta o mal hecha intencionalmente o no, pero desde luego sesgada porque ya condicionas la respuesta y estás omitiendo una categoría de respuesta relevante. Sí, o sea, yo creo que en términos de más útil para el concepto de la respuesta es cierto, pero creo que en general este tipo de encuestas, sobre todo en la educación, tienen un componente ideológico muy fuerte. No se puede pasar por alto, como hacer ciertas definiciones o omitir cierto tipo de respuestas. O sea, no creo que esté mal, no creo que sería mejor hacer una respuesta abierta como cualquier respuesta, porque sería muy difícil clasificarla, pero también me cuesta también ver la utilidad de estas encuestas siguiendo algunas definiciones de objetividad. Creo que son útiles para los efectos de cómo está formulada la preocupación. Por ejemplo, no solamente con establecer respuestas, sino que una de las últimas preguntas era como ¿qué es preferible? ¿Subirlo en el puerto o bajarlo? Y por ejemplo, la formulación de esta pregunta creo que supone que la solución o una de las soluciones a la crisis es o subir o bajar el impuesto. En ese sentido creo que es ideológica. O sea, que no creo que esté mal, Sí. sino como... Sí, yo no lo tomo como algo personal, no te preocupes. Que formula la respuesta cree que la solución a la crisis o es subir o bajar el impuesto. Si solo se hiciera esa pregunta, esto va enmarcado en una serie de preguntas sobre... En este caso, la verdad es que es una pregunta que se ha tendido a hacer en el contexto de encuestas sobre política fiscal, de manera más amplia. O sea, no es estrictamente sobre la crisis. Efectivamente, todo, en este caso, claro que son opciones, no solo para salir de la crisis, sino en general de política económica y política social. O sea, no le veo ningún problema, son opciones ideológicas y de hecho, si no me hubiera equivocado con las etiquetas se vería mejor, pero se ve precisamente que son opciones que precisamente respaldan en mayor o menor medida según la descripción ideológica los encuestados. Es decir, no veo el problema. Obviamente sí, si lo que se está refiriendo es que las preguntas que se incluyen condicionan los resultados, por supuesto. Como cualquier discurso, condiciona o la realidad, por supuesto que sí, pero que ahí insisto en que lo esencial entonces es no dejar fuera de la encuesta o del cuestionario propuestas o medidas sobre las que se esté hablando. No tiene mucho sentido incluir medidas sobre las que no se esté hablando, muy marginales, porque la encuesta por definición es algo, en este caso encuestas a la población general, que se preguntan a la población general. Si tú no incluyes alguna cuestión muy marginal, el problema que te puedes encontrar es el que he dicho antes de no sé, pero contesto. Y esto, hay autores como y otros que han hablado de las no opiniones. La gente tiende a tener recelo de decir no sé, porque no queda bien. Tienes una persona adelante que y le estás diciendo todo el rato no sé. Con lo cual lo que hay que también tener cuidado es a la hora de hacer preguntas sobre temas muy marginales. Pero insisto, no tanto con una intencionalidad política, si es lo que te estás refiriendo, ideológica, sino, por ejemplo, os decía lo de los eurobonos, es un poco absurdo, porque ya el 50 o 60% te está diciendo que no sabe nada de ellos, luego es muy cuestionable cómo puedas utilizar esa información, a menos que lo que te interese es saber qué notoriedad tiene, cuán conocida es esa propuesta. O lo que la gente percibe que es. Para resumir, sí, obviamente lo que se pone en el cuestionario condiciona las respuestas, tanto las categorías como las preguntas. Y habrá gente que quiera hacer preguntas solo sobre lo que le interesa, pues sí, a lo mejor. Pero yo digo que sí, lo que se quiere es tener una percepción de lo que la gente piensa sobre la salida de la crisis. Lo suyo es poner las diferentes opciones que se estén barajando
en el debate público. Si se omiten algunas relevantes, pues obviamente no estás consiguiendo ese objetivo. Y ya digo que esta última no creo que sea un buen ejemplo porque se ha estado presente casi en lo que es toda la disputa izquierda-derecha, no en la crisis, en la política económica en general, y ya digo, la propia pregunta está presente en los estudios de política fiscal desde hace 20 años, que no es específica de la crisis. No sé. Yo tenía un par de preguntas. Una es que tú nos has enseñado, como para usar una metáfora, como el gráfico de unos móviles. Es decir, con la diferencia que aquí sabemos de qué se trata y no simplemente de magnitudes. Pero tal vez habría sido, desde mi punto de vista del profano, un poco más útil relacionar todo ese aspecto de medición de creencias y valoraciones subjetivas, ¿verdad? Cuánto me afecta, me parece mal, me parece bien, o valoro muy mal, o valoro bien, o creo que, no sé, todo lo que pueda expresar mi percepción de la situación económica, de la situación política, con algún dato objetivo. Entonces, lo has hecho en un par de casos, pero un poco para darle un contraste, porque yo podría decir, bueno, ¿me afecta la situación económica? No, porque el entorno en el que vivo no hay mucho desempleo, la situación económica sí se ve afectada tampoco. En general, por ejemplo, podría ser el caso de Cataluña en el contexto de España, aunque ha golpeado también aquí, o donde es, por ejemplo, en el caso de Italia, también en la región del nordeste, que ha sufrido mucho menos que vivo, que ha sufrido mucho menos que el resto de Italia. Entonces, contrastar un poco este aspecto subjetivo con un aspecto que se spread, ¿no? Se dice hoy ha subido más de 500. Si tú le haces la pregunta en este día, dices, claro que va muy mal, ¿no? Entonces, poner una serie de datos que también debe ser un poco de contraste, considero que habría sido útil. Y la segunda cosa es la relación, porque un especulador, por ejemplo, podría ser muy interesado en investigaciones de este tipo, porque relacionar un dato objetivo con la percepción que tiene la gente te permite hacer algún tipo de previsión, aunque los mercados tienen una conducta que es diferente de la población en general. No sé si tú tienes una idea de cómo se vincula la percepción en una investigación demoscópica de este tipo con una vinculación sobre la conducta de los mercados. No, si me estás dando ideas de cómo desarrollar una proyección profesional, no, yo este tema lo he trabajado desde CIS en lo que se refiere al diseño de los baremos, o sea, no he hecho un estudio ni ha sido un objeto de especialización con tanta profundidad como mencionas, por tanto no te puedo contestar, ni tampoco sé si hay muchos estudios, y ahí en realidad es que también hay, obviamente podía haber cruzado, pero era obvio que era todavía más intensa la percepción, por ejemplo, de la preocupación por el paro, en vez de si te ha sucedido en un entorno cercano, si tú mismo estás parado. Esa era todavía más obvia. Pero en ese sentido, claro que es muy interesante compararlas, y de hecho, la suerte en España es que existen estas dos fuentes de datos, que son, por un lado, las encuestas del CIS, que están mucho más centradas en percepciones, opiniones, actitudes, pero obviamente también miden las características sociodemográficas, si se está parado o no, si ocurre o no en tu entorno cercano que haya alguien se haya quedado parado, etcétera, etcétera. Y por otro lado están todas las encuestas del Instituto Nacional de Estadística. Digo que es una riqueza, lo sería aún más, y esto es algo que en el CIS me resulta más fácil plantear, en el INE me resulta más difícil que me hagan caso, sería más si en las encuestas, tipo encuesta de población activa o similar, pusieran alguna pregunta más de percepción que permitiera hacer más ese contraste y viceversa. Sobre todo, la verdad es que en este caso hablo más de lo útil que serían en ese tipo de encuestas por las características de la muestra, que son muestras mucho mayores y que permitirían un análisis mucho más pormenorizado.
pero no, yo te digo, la verdad es que yo personalmente no he hecho ese análisis pormenorizado, y como decía antes, es que además el CIS tampoco hace análisis estrictamente, o sea, lo hace para mejorar sus cuestionarios, para tener una idea de cómo evolucionan los datos, pero no con una idea de producción hacia afuera, porque no hay ningún tipo de análisis de las encuestas que realiza, y además no existe porque es una política del centro no hacerlo. Digamos que a título individual, y en ese sentido puedo estar aquí, o cualquiera de vosotros podéis hacer un análisis con los datos, pero como entidad que produce esos datos, oficialmente no lo hace, por lo cual ni siquiera es una línea de especialización en CIS. Dicen que no se cruzan con... Sí, se cruzan como lo he hecho aquí, a lo que me refiero es a que para hacer ese análisis mucho más pormenorizado de todas las circunstancias, por ejemplo en la EPA, que es donde más información tienes de la progresión del paro y demás, hay pocas preguntas de aptitudes, aspiraciones, son preguntas, como tú llamas, objetivas, que yo ahí también tengo mis discrepancias. A ver, la encuesta de presupuestos familiares se supone que es muy objetiva, tú guardas todos los tickets, si tú quieres, digamos, sobre la tasa de desempleo, incluso la propia declaración de empleo o desempleo, pues depende de en qué situaciones estés, puedes ser más o menos fiel a la realidad. Es decir, que yo también, dentro de que obviamente las percepciones tienen un carácter más subjetivo y es más difícil de interpretar a qué responden, difuminaría un poco esa línea entre datos objetivos, datos subjetivos, como si los datos objetivos fueran tan objetivos como se intuye de tu pregunta o de tu comentario. Insisto en esto, muchos de los datos objetivos que reflejamos en las encuestas no lo son tanto. Y una prueba de ello, nosotros preguntamos por nivel de ingresos, el porcentaje de no respuesta que tiene esa pregunta es cercano al 30%. No sabemos además, o tenemos idea de cuánto puede separarse además de la realidad. Se supone que en tu sonda. en este caso no había las Pero la declaración de la renta no lo puedes cruzar, o sea, son datos que ya no te permiten cruzar datos a nivel individual. Puedes ver cómo evoluciona la tasa de paro y cómo evoluciona, y de hecho existen estudios de estas características. Lo que voy es a que simplemente, o sea, la respuesta yo no lo he hecho y el centro de trabajo como tal no lo hace. Que hay algunos estudios, la verdad es que alguien me puede ayudar, yo creo que así con ese nivel de detalle sí que se utilizan las series, pero con el nivel de detalle que has mencionado, ahora no me surge, no me viene a la mente No, ningún pero sí que estudio. hay. Sí, hay, pero digo que en España, que mire todo esto... En España, Chebosky y Maragall tienen un artículo sobre evolución de la percepción económica y la evolución de la economía, hay y algo, se corresponde. pero al nivel individual no tanto. No, en series. Yo creo que en series, eso es lo que digo, comparando las series. Yo creo que te refieres más en series. Comparando las series. A mí pensé también al nivel individual, y por eso decía lo de que en el INE sería útil poner más preguntas de expectativas o aspiraciones y al contrario. Pero ya digo que aún así, yo lo había interpretado en esos términos, aún así que yo creo que cuidado con lo de datos objetivos porque así es. Muchas gracias.